Hay momentos en la vida que definen el destino de una persona, instantes fugaces que, como estrellas en el firmamento, iluminan el camino hacia un futuro impensado. Esta es la historia de un niño que, con los pies descalzos pero el corazón rebosante de sueños, encontró en el fútbol un lenguaje universal y en una profesora, mucho más que conocimiento, encontró esperanza. El pequeño campo de tierra de Pescaíto, un barrio humilde de Santa Marta, apenas podía contener la energía de los niños que correteaban tras una pelota improvisada hecha de trapos y cuerdas. Entre ellos, un niño de cabello rizado y complexión delgada destacaba por su habilidad natural. Carlos Valderrama, hijo de un pescador y una vendedora ambulante, movía aquella pelota como si estuviera conectada a sus pies por hilos invisibles. «Pásala, Carlos», gritaban sus amigos, pero el pequeño, absorto en su danza personal con el balón, parecía habitar un universo propio donde las carencias materiales desaparecían. La tarde caía sobre el Caribe colombiano. El sol, inclemente durante horas, comenzaba a dar tregua. Carlos ejecutó una finta que dejó parado a su improvisado defensor y disparó hacia el arco marcado con 2 piedras. Gol. «Algún día jugaré en un estadio de verdad», comentó mientras recuperaba el aliento, el estómago gruñéndole por un hambre que ya consideraba compañera cotidiana. «Claro que sí», respondió Jaime, su mejor amigo, con la certeza que solo los niños poseen. «Y yo seré quien narre tus goles por la radio». De regreso a casa, Carlos caminaba lentamente, prolongando el trayecto. Sabía que en el pequeño rancho de madera y zinc que llamaba hogar, la situación era difícil. Su padre no había conseguido buena pesca esa semana y su madre había regresado del mercado con menos de lo habitual. «¿Cómo te fue en la escuela?», y preguntó su madre al verlo entrar, mientras dividía meticulosamente una modesta porción de arroz con plátano en 3 partes. «Bien», respondió Carlos escuetamente, ocultando que se había escapado las últimas horas para jugar fútbol. Aquella noche, acostado en su colchoneta, con el estómago aún protestando y el cuerpo cansado, Carlos acariciaba una vieja revista deportiva rescatada de la basura. En sus páginas gastadas, futbolistas de brillantes uniformes levantaban trofeos y sonreían. «Yo estaré ahí», susurró para sí mismo, cerrando los ojos y soñando con estadios llenos coreando su nombre, mientras afuera, en las calles de Pescaíto, la vida continuaba su ritmo implacable, ajena a los sueños de aquel niño que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar la historia del fútbol colombiano para siempre. El salón de clases de la escuela primaria San Pedro Alejandrino resonaba con la voz firme pero cálida de Carmen Jiménez, mientras explicaba las operaciones de multiplicación. La maestra, de unos 35 años, recorría los pasillos entre los pupitres destartalados, observando el progreso de sus alumnos. Su mirada se detuvo en Carlos, quien garabateaba distraídamente en su cuaderno gastado. «Valderrama, ¿puedes resolver este ejercicio?», preguntó, señalando una operación escrita con tiza blanca sobre el pizarrón verde. Carlos levantó la mirada, sus ojos vidriosos intentando enfocarse en los números que parecían bailar frente a él. El silencio se extendió incómodo mientras sus compañeros giraban para mirarlo. El rugido de su estómago rompió el silencio, provocando risitas contenidas. «No lo sé, profesora», murmuró bajando la mirada avergonzado. Carmen notó cómo el niño presionaba su estómago con la mano izquierda, un gesto que había observado en días anteriores. No era desinterés lo que veía en sus ojos, era algo más profundo, más básico, hambre. «Está bien, Carlos. Ricardo, puedes intentarlo tú». Desvió la atención hacia otro estudiante. Durante el recreo, mientras los demás niños correteaban en el patio, Carmen observó desde la ventana cómo Carlos, en lugar de jugar, se sentaba solo bajo un almendro. De su bolsillo sacaba una pequeña pelota de goma y comenzaba a hacer malabares con los pies, ejecutando movimientos precisos que revelaban un dominio extraordinario para su edad. «Tiene un don», comentó Josefina, la profesora de ciencias que se había acercado. «Y no solo para el fútbol», respondió Carmen. «Es inteligente, pero algo interfiere con su concentración.
Tras el recreo, los alumnos regresaron al aula más inquietos que antes. Carmen repartió hojas para un dictado. Mientras caminaba entre los pupitres, se detuvo junto a Carlos. Su hoja permanecía casi en blanco, con apenas 3 palabras escritas con caligrafía temblorosa. En cambio, en los márgenes, había dibujado con sorprendente detalle un estadio lleno de público, con un jugador de cabello rizado levantando un trofeo. «Impresionante», susurró Carmen tomando la hoja. Carlos levantó la mirada, esperando una reprimenda. En su lugar, encontró ojos comprensivos. «Me gustaría hablar contigo después de clases, Carlos», dijo ella, devolviendo la hoja. No era una solicitud punitiva. Su tono transmitía genuino interés. Al finalizar la jornada, mientras los niños salían en tropel hacia la libertad de la tarde, Carlos permaneció sentado, nervioso. ¿Habría notado la profesora que no prestaba atención? ¿Llamaría a sus padres? Carmen se acercó a su pupitre, llevando consigo el registro escolar y algo envuelto en una servilleta de tela. «He notado que tienes dificultades para concentrarte últimamente», comenzó, sentándose frente a él. «Tu rendimiento ha bajado considerablemente desde el trimestre pasado». Carlos asintió en silencio, la vergüenza pintando sus mejillas. «¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó ella con delicadeza. El estómago de Carlos respondió por él, emitiendo un gruñido prolongado e inconfundible. Carmen sonrió con suavidad y deslizó sobre el pupitre el pequeño bulto envuelto en la servilleta. «Tengo más de lo que puedo comer», dijo, con una dignidad que protegía el orgullo del niño. «¿Me ayudarías?». El aroma a pan recién horneado y queso derretido invadió las fosas nasales de Carlos, mientras deshacía cuidadosamente el envoltorio que la profesora Carmen le había entregado. Era una arepa rellena de queso, aún tibia. Sus dedos temblaron ligeramente. «No tengo hambre», intentó mentir con dignidad. Pero su estómago lo traicionó nuevamente. Carmen fingió ordenar papeles en su escritorio, dándole espacio. «No me estás haciendo ningún favor», comentó casualmente. «Mi médico dice que debo reducir las harinas». Carlos miró la arepa, luego a su profesora, y finalmente dio un pequeño mordisco. El sabor explotó en su boca, haciendo que cerrara los ojos involuntariamente. Hacía días que no probaba algo así. «Mientras comes, ¿te importaría explicarme este dibujo?», preguntó Carmen, señalando el estadio que había esbozado en su hoja. Entre bocados, Carlos comenzó a hablar. Primero, tímidamente, luego con creciente entusiasmo. Le contó sobre sus sueños de ser futbolista profesional, de jugar en grandes estadios, de ayudar a su familia. «Tienes talento, Carlos», dijo ella cuando terminó, tanto de hablar como de comer. «No solo para el fútbol». La profesora tomó un libro de su estante, uno con cubierta desgastada que evidenciaba múltiples lecturas. «¿Conoces la historia de Pelé?», preguntó entregándoselo. Carlos negó con la cabeza, acariciando respetuosamente la portada donde aparecía el legendario futbolista brasileño. «También fue un niño pobre que jugaba con pelotas improvisadas», explicó Carmen. «Pero además de entrenar sus pies, entrenó su mente. Los grandes deportistas son también grandes estrategas». Las semanas siguientes establecieron una rutina silenciosa. Siempre había una excusa: revisión de tareas pendientes, práctica de lectura, ayuda con la limpieza del aula. Y siempre había comida: un sándwich, una empanada, a veces fruta fresca. Carmen nunca mencionaba directamente la situación económica de Carlos, preservando su orgullo. «¿Qué aprendiste del libro?», preguntó un viernes mientras Carlos terminaba un plato de arroz con pollo que ella había traído de más. «Que Pelé visualizaba sus jugadas antes de hacerlas», respondió, sus ojos brillando con entendimiento recién adquirido, como un ajedrecista. Carmen sonrió, complacida. «Exacto. El fútbol no es solo correr y patear. Es pensar, anticipar, crear». Mientras guardaba el plato vacío en su bolso, Carmen notó que Carlos había mejorado considerablemente en matemáticas, mostrando una habilidad especial para calcular ángulos y trayectorias. «Tengo algo para ti el lunes», anunció ella. «Un nuevo libro».
Carlos asintió, una sonrisa transformando su rostro usualmente serio. Ya no era solo el niño hambriento aceptando caridad, era un estudiante ávido descubriendo nuevos mundos a través de las páginas. «Gracias, profesora», dijo, con una voz que contenía más que simple gratitud por la comida. «Para eso estamos», respondió Carmen, pensando en cuánto potencial se perdía diariamente debido al hambre y cuánto podría lograr este niño de pies mágicos y mirada intensa si tuviera las herramientas adecuadas. 5 años pueden transformar a un niño en un adolescente, pero no cambian la esencia de un soñador. A sus 15 años, Carlos Valderrama ya no era aquel pequeño de mirada tímida. Su cuerpo se había estirado, aunque mantenía aquella delgadez característica, y su cabello, ahora más abundante, comenzaba a revelar los rizos dorados que años después se convertirían en su marca distintiva. El improvisado campo de tierra de Pescaíto se había convertido en su segundo hogar. Esa tarde de sábado, bajo el inclemente sol caribeño, un grupo inusual observaba el partido informal desde la sombra de un frondoso almendro. 3 hombres con libretas y gorras del Unión Magdalena, el equipo local. «Es ese, el flaco de pelo rizado», señaló discretamente uno de ellos. Carmen Jiménez, ahora subdirectora de la escuela, se encontraba también entre los espectadores. Había seguido el progreso de Carlos con atención maternal, continuando su ritual de alimentación y educación, adaptándolo a las nuevas necesidades del adolescente. En el campo, Carlos ejecutó una finta imposible, dejando a 2 defensores desconcertados antes de asistir a un compañero con un pase que parecía tener ojos propios. Los ojeadores intercambiaron miradas de aprobación. «Tiene algo especial», murmuró uno de ellos. «Esa visión no se entrena». Al terminar el partido, mientras los muchachos se dispersaban, uno de los hombres abordó a Carlos. Carmen observó la conversación desde la distancia, reconociendo la trascendencia del momento. Esa noche, Carlos apareció en la pequeña casa de Carmen, algo que nunca había hecho antes. Su expresión mezclaba emoción y confusión. «Pase, Carlos», lo invitó ella, sorprendida por la visita inesperada. «Profesora», comenzó él, aún jadeando por la carrera. «Los del Unión Magdalena quieren que entrene con sus juveniles». Carmen sonrió genuinamente feliz. «Eso es maravilloso, pero…» La sonrisa de Carlos vaciló. «Sería todos los días. No podría venir tanto a la escuela». La profesora comprendió inmediatamente la preocupación real tras sus palabras. No era la escuela lo que Carlos temía perder, sino su apoyo. Esos momentos compartidos que iban mucho más allá de la comida. «Carlos», respondió con tono firme pero cálido, «tu educación sigue siendo fundamental, pero podemos adaptarnos. Este es tu sueño». Tomó un libro de su estante, uno que había estado reservando para un momento especial. «Las grandes oportunidades exigen grandes sacrificios, pero no estarás solo». Carlos recibió el libro, reconociendo la importancia del gesto. «Le prometo que no dejaré los estudios, profesora. Y yo te prometo que estaré apoyándote, aunque no me veas», respondió ella. «Pero recuerda, los pies te llevarán lejos en el fútbol. La mente te llevará lejos en la vida». Bajo el cielo estrellado de Santa Marta, se selló un pacto silencioso entre el talentoso adolescente y la mujer que había alimentado tanto su cuerpo como su espíritu. Las promesas hechas bajo el sol caribeño moldearían los años venideros, mientras el destino comenzaba a desplegar sus cartas para el joven que soñaba con pintar el mundo con sus jugadas. La modesta casa de los Valderrama bullía de actividad inusual aquella mañana. 2 años habían transcurrido desde la primera prueba con el Unión Magdalena, y ahora, a sus 17 años, Carlos enfrentaba el momento que tanto había soñado y temido a la vez, su partida hacia Millonarios de Bogotá, uno de los clubes más prestigiosos del país. Su madre doblaba meticulosamente las pocas prendas que conformarían su equipaje, disimulando las lágrimas que humedecían sus mejillas. Su padre, hombre de pocas palabras, había pasado la noche anterior arreglando unos zapatos viejos para que su hijo llegara presentable a la capital.
No olvides esto, dijo su madre, entregándole una estampita de la Virgen del Carmen, para que te proteja cuando yo no pueda hacerlo. Carlos la abrazó, permitiéndose ser niño por última vez. El nudo en su garganta apenas le dejaba hablar. El autobús saldría a mediodía. La familia caminó junta hacia la estación, con Carlos cargando su pequeña maleta de tela. Varios vecinos salieron a despedirlo, orgullosos de que uno de los suyos tuviera la oportunidad que a tantos se les había negado. En la estación, una figura aguardaba pacientemente, Carmen Jiménez, con un pequeño paquete entre las manos. Al verla, Carlos sintió una mezcla de alegría y nostalgia anticipada. «Temí no alcanzar a despedirme», dijo la profesora acercándose tras saludar a los padres del joven. Mientras la familia daba espacio para una despedida privada, Carmen entregó a Carlos el paquete cuidadosamente envuelto. «Ábrelo después», pidió ella. «Cuando estés solo en Bogotá». Carlos asintió guardando el misterioso obsequio. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentía hacia aquella mujer que había sido mucho más que una profesora. «No sé si estaría aquí sin usted», logró decir finalmente, la voz quebrada por la emoción. Carmen sonrió, sus ojos brillantes de orgullo y tristeza. «Estás aquí por tu talento y tu esfuerzo, Carlos. Yo solo te di algunas herramientas». «Me dio mucho más que eso», respondió él, recordando cada merienda compartida, cada libro prestado, cada lección que trascendía las matemáticas o la geografía. El silbato del autobús anunció la inminente partida. Los pasajeros comenzaban a abordar. «Recuerda», dijo Carmen, colocando una mano sobre el hombro del joven, «eres hijo de Pescaíto. Nunca olvides de dónde vienes, ni quiénes te ayudaron en el camino. Esa memoria será tu mayor fortaleza cuando el mundo intente cambiarte». Carlos abrazó impulsivamente a su mentora, un gesto inusual que sorprendió a ambos. «Le prometo que la haré sentir orgullosa», susurró. «Ya lo has hecho», respondió ella, separándose suavemente. El autobús partió entre nubes de polvo rojizo, llevándose al joven hacia un destino incierto, pero prometedor. Carmen permaneció inmóvil hasta que el vehículo desapareció en el horizonte. Solo entonces permitió que una lágrima solitaria recorriera su mejilla, testigo silencioso de un ciclo que se cerraba para abrir otro. Aquella noche, en un hostal modesto de Barranquilla, Carlos finalmente abrió el regalo de Carmen, un cuaderno de tapas duras, un bolígrafo dorado y una nota breve que decía: «Para que escribas tu propia historia. Con cariño, Carmen». El estadio Nemesio Camacho El Campín vibraba con la energía de 30.000 almas expectantes. Era la primera vez que Carlos Valderrama iniciaba como titular con Millonarios, tras meses alternando entre el banco y breves apariciones. El joven de 19 años ajustó sus medias, tocó 3 veces el césped con la punta del botín derecho, un ritual recién adoptado, y respiró profundamente. Sus primeros meses en Bogotá habían sido duros. El frío penetrante de la capital contrastaba con el calor caribeño que había conocido toda su vida. Los entrenamientos exigentes, las tácticas complejas y la competencia feroz por un lugar en el equipo lo habían puesto a prueba en formas que no había anticipado. «Muévete, provinciano», le gritaban algunos compañeros durante las prácticas, menospreciando su origen humilde. Carlos respondía con silencio y trabajo, recordando las palabras de Carmen: «Deja que el balón hable por ti». El partido contra América de Cali comenzó con intensidad. Carlos, nervioso en los primeros minutos, perdió 2 balones sencillos. Desde el banco, el entrenador Ochoa maldecía su decisión de alinearlo, pero al minuto 23, algo cambió. Carlos recibió un balón complicado en mitad de cancha, rodeado por 3 rivales. En lugar de desprenderse rápidamente de la presión, como dictaba la lógica, mantuvo la posesión con una tranquilidad pasmosa. Con sutiles movimientos, fue atrayendo a los adversarios mientras sus compañeros avanzaban posiciones. Cuando parecía acorralado, ejecutó un pase imposible, un hilo invisible que atravesó las líneas defensivas
y encontró a su delantero completamente solo frente al portero. Gol. Y silencio momentáneo, como si el estadio entero necesitara procesar lo que acababa de presenciar. «¡Qué visión, señores!», exclamó el comentarista. «Este muchacho tiene ojos hasta en la nuca». A partir de ese momento, el partido se convirtió en el escenario perfecto para la explosión del talento de Carlos. Cada balón que pasaba por sus pies parecía magnetizado. No era el más veloz, pero pensaba más rápido que todos. No era el más fuerte, pero su cuerpo protegía el balón como si estuviera soldado a él. En los vestuarios, tras la victoria por 3-0, el entrenador Ochoa lo abrazó con emoción inusitada. «Nunca había visto algo así», confesó. «Es como si vieras el partido desde arriba». Carlos sonrió tímidamente. Esa noche, regresó a su habitación compartida en la residencia del club y escribió en el cuaderno que Carmen le había regalado. «Hoy jugué como soñaba en las calles de Pescaíto. Por primera vez sentí que pertenezco aquí». Los periódicos del día siguiente destacaron unánimemente su actuación. «El pibe dorado de Santa Marta revoluciona el fútbol colombiano», tituló El Tiempo. «Un talento que aparece cada 50 años», añadió otro. En su pequeña oficina de la escuela de Pescaíto, Carmen recortaba cuidadosamente cada mención, guardándolas en una carpeta que comenzaba a engrosar. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y nostalgia, mientras acariciaba la fotografía de aquel chico que ahora lucía una incipiente melena rizada y una sonrisa tímida ante las cámaras. El estadio Giuseppe Meazza de Milán rugía con la fuerza de 90.000 gargantas, mientras los jugadores de Colombia e Italia ingresaban al campo para su partido del Mundial de 1990. Entre ellos, destacaba inconfundible la figura de Carlos Valderrama, ahora con su característico cabello rubio afro en todo su esplendor, emblema de un jugador que había trascendido fronteras para convertirse en leyenda. A sus 30 años, el pibe Valderrama era el capitán y cerebro de aquella selección colombiana que había maravillado al mundo con su fútbol alegre y efectivo. Su rostro serio, concentrado, contrastaba con la expresión casi juguetona que adoptaba cuando el balón llegaba a sus pies. Desde las tribunas, fotógrafos de todo el mundo disparaban sus cámaras, intentando capturar la esencia de aquel mediocentro, único, dueño de una pausa imposible en tiempos donde el fútbol se volvía cada vez más vertiginoso. «Valderrama es como un ajedrecista», había dicho Pelé días antes. «Ve 3 jugadas adelante, mientras los demás apenas piensan en la siguiente». En el túnel, antes de salir, Carlos había tocado el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba un bolígrafo dorado gastado por el tiempo. No era supersticioso, pero aquel objeto lo conectaba con su esencia, con el niño hambriento de Pescaíto que había sido. Durante el calentamiento, su mirada recorrió las gradas repletas de banderas tricolores, colombianos que habían viajado desde todos los rincones del planeta para presenciar el partido. Entre la multitud, creyó distinguir un rostro familiar, una mujer de mediana edad, que aplaudía con entusiasmo contenido. «¿Carmen?», murmuró para sí mismo, intentando enfocar mejor. Pero el momento fue efímero. Los jugadores regresaron a los vestuarios para las últimas instrucciones y cuando volvió a mirar hacia ese sector, no pudo encontrarla. El partido fue intenso, cerrado, como suelen ser los encuentros mundialistas. Italia presionaba con la fuerza de jugar en casa. Colombia resistía con técnica y orden. A los 60 minutos, Valderrama recibió un balón aparentemente intrascendente en la mitad del campo. Como tantas veces antes, pareció detener el tiempo, elevando la mirada mientras 3 italianos convergían hacia él. En ese instante, un recuerdo lo atravesó como un relámpago. La cancha polvorienta de Pescaíto, los pies descalzos, el hambre, constante, y la voz de Carmen diciendo: «Los grandes deportistas son también grandes estrategas». Con una sutileza imposible, ejecutó un pase filtrado que desgarró la defensa azurra, habilitando a Rincón para el gol que silenciaría momentáneamente el Meazza. Mientras sus compañeros corrían a abrazarlo, Carlos señaló al cielo, luego hacia las gradas donde creyó ver a Carmen.
no era un gesto habitual en él. Siempre, sobrio en sus celebraciones. Aquella noche, tras el empate final, un periodista italiano le preguntó por ese señalamiento. «Fue para alguien especial», respondió enigmáticamente. «Alguien que me alimentó cuando tenía hambre». En su habitación de hotel, Carlos abrió el desgastado cuaderno que lo acompañaba desde Pescaíto. Entre sus páginas guardaba recortes de periódicos, fotografías, momentos capturados de una carrera meteórica. Pero ninguna página contenía lo que ahora buscaba con anhelo renovado. El contacto de aquella profesora, que por alguna razón inexplicable parecía haberse desvanecido de su vida, pero no de su memoria. El taxi avanzaba lentamente por las calles de Santa Marta, ahora parcialmente pavimentadas, pero conservando esa esencia caribeña imborrable. Tras la ventanilla, Carlos Valderrama observaba con nostalgia y asombro cómo el tiempo había transformado los paisajes de su infancia. 15 años habían transcurrido desde su partida. Ahora regresaba convertido en leyenda viviente, recién retirado tras una carrera extraordinaria en Colombia, Europa y Estados Unidos. «¿Primera vez en Santa Marta?», preguntó el taxista, sin reconocer inicialmente a su ilustre pasajero bajo la gorra y las gafas oscuras. Carlos sonrió. «Nací aquí, en Pescaíto». El taxista lo miró con más atención por el retrovisor. Sus ojos se abrieron con súbito reconocimiento. «Pibe, Dios mío, es usted». El vehículo se detuvo abruptamente, el conductor incapaz de contener su emoción. «Mi hijo no me va a creer esto. ¿Podría...?» Carlos asintió amablemente. Estaba acostumbrado. Autógrafos, fotos, abrazos efusivos eran parte de su vida cotidiana. Pero esta vez era diferente. Este reconocimiento sabía ahogar. Cuando finalmente llegaron a Pescaíto, Carlos pidió continuar solo. Necesitaba recorrer aquellas calles con la intimidad que su fama rara vez le permitía. El barrio había cambiado. Antenas parabólicas coronaban techos antes desnudos. Motocicletas reemplazaban a las bicicletas oxidadas, y en varias paredes se exhibían murales con su imagen. El cabello dorado resplandeciente como un sol tropical. Frente a su antigua casa, ahora ocupada por otra familia, Carlos se detuvo. El tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Casi podía verse saliendo por esa puerta, pelota improvisada bajo el brazo, estómago vacío, sueños intactos. Su verdadero destino, sin embargo, estaba a pocas cuadras. La escuela San Pedro Alejandrino lucía una fachada renovada, con murales coloridos y un pequeño campo de fútbol que no existía en sus tiempos. Un cartel en la entrada anunciaba orgulloso: «Aquí estudió Carlos el pibe Valderrama». «¿Busca a alguien?», preguntó el vigilante, desconfiado ante aquel desconocido que observaba intensamente el edificio. Carlos se quitó las gafas. «A la profesora Carmen Jiménez. ¿Sigue trabajando aquí?». El rostro del hombre pasó de la sorpresa al reconocimiento y finalmente a una expresión indescifrable. «La profe Carmen», murmuró, como escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace unos 5 años que no está con nosotros». El corazón de Carlos dio un vuelco doloroso. «¿Falleció?», se preguntó con voz quebrada. No», aclaró rápidamente el vigilante. «Se trasladó, creo que a un pueblo en Antioquia, para estar cerca de su hermana enferma. Quedaron de enviarle una placa de reconocimiento cuando inauguramos el campo de fútbol con su nombre. El suyo, digo». Carlos respiró aliviado. «¿Tiene alguna dirección? ¿Algún contacto?». «La directora debe saber. Viene en 1 hora». Mientras esperaba, Carlos recorrió los pasillos de su antigua escuela, ahora desierta por las vacaciones. Se detuvo frente al aula donde Carmen le había ofrecido aquel primer sándwich, gesto que cambió el rumbo de su vida. En la pared exterior, un mural mostraba a un niño de cabello rizado pateando un balón hacia un arco iris. Debajo, en letras doradas, una frase: «Los pies te llevan lejos en el fútbol, la mente te lleva lejos en la vida». Las luces del estudio de televisión en Bogotá enfocaban a Carlos Valderrama, quien acomodaba su característico cabello antes de la entrevista en vivo. 3 meses habían pasado desde su visita a Pescaíto y la búsqueda de Carmen continuaba infructuosa. Los datos,
proporcionados por la directora de la escuela, habían sido vagos. Un pueblo cerca de Medellín, sin dirección exacta ni teléfono. «Estamos al aire en 30 segundos», anunció el productor, mientras la joven entrevistadora Mariana Restrepo revisaba sus notas. «Una cosa más», dijo Carlos antes de comenzar. «Hay un tema personal que quisiera mencionar hoy. Es importante para mí». Mariana asintió intrigada. El pibe rara vez hablaba de asuntos personales. La entrevista comenzó con el formato habitual: preguntas sobre su legendaria carrera, anécdotas de vestuario, opiniones sobre el fútbol actual. Carlos respondía con su característica mezcla de honestidad y sabiduría serena, pero cuando la conversación parecía concluir, hizo un gesto sutil. «Hay algo que nunca he compartido públicamente», dijo, su voz adoptando un tono más íntimo. «Algo sobre mis inicios». El estudio quedó en silencio expectante. En Pescaíto, mi barrio en Santa Marta, éramos muy pobres. Había días en que no teníamos suficiente comida. Carlos hizo una pausa, sus ojos brillantes de emoción contenida. Una profesora, Carmen Jiménez, notó que yo pasaba hambre. Durante casi 2 años, inventó excusas para retenerme después de clases y compartir su almuerzo conmigo. Mariana, visiblemente conmovida, guardó silencio, permitiéndole continuar. No solo me alimentó físicamente, me prestaba libros, me enseñó a creer en mí mismo, a entender que el fútbol y la educación podían coexistir. Carlos sonrió con nostalgia. Ella decía: «Los pies te llevan lejos en el fútbol, la mente te lleva lejos en la vida». Esa frase moldeó quién soy. «Una historia hermosa», comentó Mariana cuando Carlos hizo una pausa. «¿Mantienen contacto?» «Ese es el motivo real de esta revelación», confesó Carlos mirando directamente a la cámara. «Hace algunos meses regresé a Pescaíto para buscarla y agradecerle personalmente. Descubrí que se había mudado a un pueblo de Antioquia. He intentado localizarla sin éxito». Su voz adquirió un tono casi suplicante. «Si alguien que nos está viendo conoce a Carmen Jiménez, profesora jubilada de Santa Marta, por favor, contáctenos». La entrevista concluyó con un plano cercano del rostro emocionado de Valderrama. Las redes sociales estallaron inmediatamente. «Gracias, profesora Carmen», se convirtió en tendencia nacional en minutos. Cientos de historias similares comenzaron a compartirse. Maestros anónimos que habían marcado vidas con pequeños gestos de mimos de bondad. En los días siguientes, diversos medios replicaron la historia. Periódicos, noticieros, programas de radio. La búsqueda de Carmen Jiménez se convirtió en una causa nacional, un símbolo del agradecimiento hacia los docentes olvidados. Carlos recibía decenas de llamadas diarias, pistas falsas, personas que creían conocerla, oportunistas buscando atención. Entre ese mar de información, su asistente apartó una peculiar carta escrita a mano que había llegado al canal de televisión. «Creo que debería ver esto personalmente», le dijo, entregándole el sobre con matasellos de un pequeño pueblo antioqueño llamado San Rafael. El sobre yacía sobre la mesa de caoba en la sala de Carlos, aparentemente ordinario, pero cargado de posibilidades. Papel manila sencillo, dirección escrita con una caligrafía pulcra y ligeramente inclinada. El matasellos confirmaba su origen: San Rafael, Antioquia. Carlos lo observaba como quien contempla un objeto precioso y temible a cintos en la vez. Sus dedos, que habían controlado balones imposibles frente a las defensas más férreas del mundo, ahora temblaban ligeramente ante el prospecto de abrir aquella carta. «¿Quieres que te deje solo?», preguntó María, su esposa, comprendiendo la magnitud del momento. Carlos asintió, agradecido por su sensibilidad. Cuando escuchó la puerta cerrarse, respiró profundamente y abrió el sobre con cuidado reverencial. Dentro encontró 2 hojas de papel amarillento escritas a mano y una fotografía antigua en blanco y negro. La imagen mostraba a un grupo de 1900 estudiantes frente a la escuela de Pescaíto. En primera fila, un niño flaco de cabello rizado miraba seriamente a la cámara. Junto a él, una joven maestra sonreía tímidamente. Alguien había escrito con tinta al reverso:
Graduación quinto grado 1977. Carlos sintió un nudo en la garganta. Aquel niño serio, con uniforme 2 tallas más grande, era él. La fotografía, un tesoro que nunca había visto antes, capturaba un momento perdido de su infancia. Con manos ahora más firmes desplegó la carta y comenzó a leer. Querido Carlos, me resulta extraño llamarte así, cuando en mi memoria sigues siendo aquel niño que se quedaba después de clase inventando excusas para no volver pronto a casa. Han pasado tantos años, y sin embargo, al verte en televisión buscándome, sentí que el tiempo apenas había transcurrido. No soy dada a las apariciones públicas, ni busco reconocimiento, por lo que considero simplemente parte de mi vocación como maestra. Por eso dudé en responder. Pero luego pensé que quizás tú necesitas este cierre, tanto como yo me alegré secretamente cada vez que triunfabas. Vivo en San Rafael desde hace 5 años. Mi hermana enfermó y decidí acompañarla en sus últimos días. Después encontré en este pueblo tranquilo un lugar para mi retiro, lejos del bullicio. Doy clases particulares a niños con dificultades de aprendizaje. Algunos no pueden pagar, pero eso nunca ha sido impedimento. He seguido tu carrera con orgullo silencioso. Guardé recortes, grabé partidos, celebré tus triunfos como propios. Cuando señalaste hacia las gradas en Italia 90, sentí como si de alguna manera supieras que te estaba viendo desde mi pequeña sala en Santa Marta. Si deseas encontrarme, estaré en la Plaza Central de San Rafael este domingo a las 10 de la mañana. Llevaré un libro de García Márquez, como en los viejos tiempos. Si decides no venir, lo entenderé perfectamente. Tu gesto público ya ha sido el mejor reconocimiento que cualquier maestra podría desear. Con cariño, Carmen Carlos leyó la carta 3 veces, cada palabra resonando con la voz que recordaba de su infancia. Las lágrimas que había contenido durante la lectura finalmente corrieron libres por sus mejillas. Tomó el bolígrafo dorado, testigo silencioso de su trayectoria, y en su agenda anotó una única línea. Domingo, San Rafael, 10, m. Luego, besó la fotografía y llamó a su asistente. «Necesito que me reserves un vuelo a Medellín para el sábado», dijo, con una mezcla de nerviosismo y determinación que no sentía desde su primer mundial. San Rafael despertaba con la tranquilidad característica de los pueblos antioqueños. El aire fresco de la mañana traía aromas de café recién preparado y pan horneado. En la plaza central, algunas personas comenzaban su rutina dominical, ancianos conversando en bancas de madera, niños persiguiendo palomas, vendedores ambulantes, organizando sus mercancías. Carlos Valderrama, oculto tras gafas oscuras y una gorra sencilla, observaba la escena desde la esquina. Había llegado 20 minutos antes de la hora acordada, impulsado por una mezcla de ansiedad y anticipación que no sentía desde sus primeros partidos profesionales. A pocos lo reconocían sin su cabellera dorada visible, permitiéndole ese raro privilegio de pasar desapercibido. A las 9:55, una mujer de unos 65 años, cabello entrecano recogido en un moño sencillo, caminó pausadamente hacia el centro de la plaza. Vestía una falda larga floreada y una blusa blanca de mangas 3/4. En su mano derecha llevaba un ejemplar gastado de 100 años de soledad. Se sentó en una banca solitaria y abrió el libro, aunque su mirada se desviaba ocasionalmente hacia las personas que transitaban. Carlos contuvo la respiración. El tiempo parecía haberse detenido. Aquella mujer era simultáneamente familiar y desconocida. Los años habían surcado su rostro con líneas de expresión que no estaban en sus recuerdos, pero la serenidad de su mirada permanecía intacta. Con pasos que intentaban no revelar su turbación interior, Carlos avanzó hacia ella. A medida que se acercaba, se quitó las gafas oscuras. A pocos metros de distancia, sus ojos se encontraron. Carmen cerró el libro lentamente, como si ese simple acto requiriera toda su concentración. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro mientras se ponía de pie. Carlos pronunció simplemente, su voz apenas audible. «Profesora», respondió él, la palabra cargada de décadas de gratitud contenida.
Se observaron en silencio por lo que pareció una eternidad, evaluando los cambios que el tiempo había tallado en cada uno. Luego, sin mediar más palabras, Carlos abrió los brazos. Carmen avanzó hacia él y se fundieron en un abrazo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Le dije que la haría sentir orgullosa, susurró Carlos contra su cabello, la voz quebrada por la emoción. Siempre lo estuve, respondió ella, permitiéndose finalmente llorar. Desde el primer día. Alrededor, algunos transeúntes comenzaron a reconocer al legendario futbolista. Murmullos y miradas sorprendidas emergieron entre los presentes. Alguien tomó una fotografía con su celular, pero para Carlos y Carmen, el mundo exterior había desaparecido momentáneamente. «Tengo tanto que agradecerle», dijo Carlos cuando finalmente se separaron, sus manos aún sosteniendo los hombros de su antigua mentora. Carmen negó suavemente con la cabeza. «No me debes nada, Carlos. Un maestro planta semillas sin esperar ver el árbol. Tú me has dado el privilegio de ver el bosque entero». Carlos, el hombre que había enfrentado a los más férreos defensores del mundo sin pestañear, que había soportado presiones inimaginables en los mayores escenarios deportivos, ahora luchaba contra las lágrimas que nublaban su visión. «Ven», dijo finalmente, ofreciéndole su brazo. «Tenemos 30 años de conversación pendiente». El sol de mediodía bañaba con luz dorada las calles renovadas de Pescaíto. Donde antes había tierra y pobreza, ahora se erguía un moderno complejo educativo y deportivo. Su fachada, pintada en colores vibrantes, exhibía un nombre que brillaba con letras plateadas: Centro Educativo y Deportivo Carmen Jiménez. Los niños, uniformados pero con la misma mirada intensa de generaciones anteriores, se aglomeraban expectantes en el patio. Central. Algunos sostenían balones de fútbol, otros libros. Todos compartían la misma anticipación por la ceremonia que estaba a punto de comenzar. En la primera fila, Carlos Valderrama, con su inconfundible cabellera dorada ahora surcada por algunas canas, ajustaba el micrófono. A su lado, Carmen, elegante en un vestido azul celeste, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Nunca imaginé esto», susurró, apretando ligeramente la mano de Carlos. «Es demasiado». «Es apenas suficiente», respondió, él con una sonrisa que iluminaba sus ojos. 6 meses habían pasado desde aquel reencuentro en San Rafael. 6 meses de conversaciones profundas, risas compartidas y planes que tomaban forma con cada día. Carlos había hablado de su sueño: crear un espacio donde ningún niño de Pescaíto tuviera que elegir entre alimentarse y estudiar, entre jugar fútbol y prepararse para el futuro. «Bienvenidos», comenzó Carlos, dirigiéndose a la multitud, que incluía autoridades locales, antiguos compañeros, medios de comunicación y, sobre todo, cientos de niños con sus familias. «Hoy no inauguramos simplemente un edificio, plantamos un bosque entero de posibilidades». Su mirada se dirigió hacia Carmen, usando intencionadamente la metáfora que ella había empleado en su reencuentro. «Este centro lleva el nombre de alguien que plantó una semilla crucial en mi vida cuando más lo necesitaba. La profesora Carmen Jiménez no solo alimentó mi cuerpo cuando tenía hambre, alimentó mi mente, mi espíritu, mi confianza». Carmen, visiblemente emocionada, mantenía la compostura que décadas de docencia habían forjado en ella. «Aquí, cada niño tendrá acceso a educación de calidad, formación deportiva profesional y, algo fundamental, 3 comidas nutritivas diarias, porque un estómago vacío no puede sostener sueños llenos». Cuando Carmen se acercó al micrófono, un silencio reverente cubrió el lugar. «Los maestros somos jardineros», dijo con voz serena pero firme. «Nuestra labor es identificar la semilla única que cada niño lleva dentro y proporcionarle las condiciones para que florezca. A veces es agua, a veces luz, a veces simplemente quitar las piedras del camino o compartir un sándwich». La multitud estalló en aplausos. Carlos, incapaz de contener la emoción, abrazó a su antigua maestra, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El corte de cinta dio paso a un recorrido por las instalaciones.
aulas equipadas con tecnología moderna, una biblioteca extensa, comedores luminosos donde ya se preparaba el almuerzo inaugural y campos de fútbol con césped impecable donde antes solo había tierra y piedras. En un rincón del patio principal, semioculto por la estructura, un modesto mural mostraba a un niño de cabello rizado compartiendo un sándwich con una joven maestra. Debajo una inscripción sencilla: las pequeñas semillas de bondad se convierten en bosques de esperanza. Carmen se detuvo frente al mural, reconociendo el momento exacto que había capturado el artista. ¿Recuerdas ese día?, preguntó suavemente. Cada detalle, respondió Carlos. Fue el día en que aprendí que la vida, como el fútbol, no se trata solo de recibir pases, sino de saber devolverlos.